Desde los primeros registros de la historia, el ser humano ha estado marcado por la guerra. Imperios antiguos, reinos medievales y potencias modernas han compartido un patrón inquietamente constante. El conflicto rara vez surge por accidente. Detrás de cada guerra suele haber una lucha por poder, influencia o supervivencia percibida. A lo largo del tiempo, una idea ha persistido. Ante la amenaza, es mejor atacar primero que arriesgarse a desaparecer. Bajo esa lógica, la negociación muchas veces se percibe como debilidad y la diplomacia queda relegada frente a la demostración de fuerza. Este instinto, profundamente humano, alcanzó uno de sus momentos más peligrosos durante la Guerra Fría, cuando el mundo vivió bajo la sombra constante de una guerra nuclear total. Y es en ese marco donde surge uno de los episodios más tensos y menos conocidos de toda esta era. El ejercicio militar conocido como Able Archer 83. Para entender por qué este ejercicio casi desencadena una catástrofe global, primero hay que situarse en el año 1983. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética está en uno de los puntos más altos desde la crisis de los misiles de Cuba. No era una tensión abstracta, era concreta, palpable y se alimentaba por decisiones políticas, discursos agresivos y movimientos militares. Ese mismo año, el presidente estadounidense Ronald Reagan intensificó su retórica contra la Unión Soviética, llegando incluso a llamarla el Imperio del Mal. Mientras tanto, en Moscú, el liderazgo soviético encabezado por Yuri Andropov veía con creciente paranoia cada movimiento de Occidente. Pero esa paranoia no surgió de la nada. En septiembre de 1983, apenas semanas antes del Able Archer, ocurrió un evento que sacudió profundamente la percepción soviética del mundo: el derribo del vuelo comercial surcoreano KAL-007. Los soviéticos lo interpretaron como una posible misión de espionaje encubierto. Para Occidente fue un acto brutal e injustificado. Para Moscú fue una señal de que estaban siendo provocados. Al mismo tiempo, la Unión Soviética llevaba a cabo una operación llamada Ryan, donde desplegó agentes secretos. Estudiaron la detección de señales de un posible primer ataque nuclear por parte de Estados Unidos. Esto es clave: los soviéticos no solo temían una guerra, temían un ataque sorpresa. Y bajo esa mentalidad, cualquier señal ambigua podría ser interpretada como el inicio del fin. En noviembre de 1983, la OTAN inició el ejercicio Able Archer 83, en apariencia solo un simulacro más de entrenamiento rutinario. Pero este ejercicio tenía algo diferente. Era peligrosamente realista. El Able Archer simulaba una escalada completa hacia una guerra mundial. Incluía comunicaciones cifradas, movimiento de tropas, participación de altos mandos y, lo más alarmante, la simulación del uso de armas nucleares. A diferencia de ejercicios anteriores, incorporaba nuevos procedimientos que los soviéticos no habían visto antes, canales de comunicación más sofisticados y líderes reales involucrados en lugar de simples simulaciones automatizadas. Desde la visión de Moscú, esto no parecía un ejercicio, parecía preparación real. Imagínate por un momento estar en el lugar de uno de los analistas soviéticos. Durante meses y meses te han advertido que el enemigo podría atacar en cualquier momento. Ves cómo aumenta la retórica hostil, observas movimientos militares y de repente, ¡chas!, detectas un ejercicio que simula exactamente el tipo de ataque que temes. La pregunta en este caso no es si dudarías, la pregunta es: ¿te atreverías a ignorarlo? Los soviéticos no lo ignoraron. Durante el Able Archer 83, la Unión Soviética puso en alerta todas sus fuerzas nucleares. En Alemania Oriental y en Polonia, aviones capaces de transportar armas nucleares fueron preparados para despegar. Algunas unidades se pusieron en estado de alerta máxima. Todo indicaba que Moscú estaba considerando seriamente la posibilidad de que este ejercicio fuera una tapadera para un ataque real. Esto nos lleva a uno de los conceptos más peligrosos de la estrategia nuclear:
la doctrina del uso o pérdida. En un escenario donde un ataque enemigo podría destruir tu capacidad de respuesta, esperar demasiado podría significar perder la guerra antes de comenzar. Bajo esa lógica, el incentivo es aterrador: atacar primero. El Able Archer 83 se convirtió en un juego de espejos, donde cada lado interpretaba las acciones del otro bajo la peor luz posible. Para la OTAN era un ejercicio defensivo. Para la Unión Soviética podría ser el inicio de un gran ataque nuclear. Lo más inquietante es que durante esos días Occidente no era plenamente consciente del nivel de alarma soviético. No sabían que sus acciones estaban siendo interpretadas como amenazas existenciales. Aquí es donde entra el elemento crucial: la falta de comunicación. A diferencia de la crisis de los misiles de Cuba, donde sí hubo contacto directo entre Washington y Moscú, durante el Able Archer no existió una línea clara de entendimiento en tiempo real. Cada lado operaba dentro de su propia narrativa, y en esa falta de entendimiento el riesgo crecía y crecía. Algunos historiadores consideran que este fue el momento en el que el mundo más cerca estuvo de una guerra nuclear, después de 1962. No porque se lanzaran misiles, sino porque las condiciones para un error catastrófico estaban completamente alineadas. Miedo, desconfianza, falta de comunicación y una preparación militar altamente activa. Finalmente el Able Archer terminó sin incidentes. No hubo ataque, no hubo sangre, no hubo guerra. Pero eso no significa que no estuvimos cerca. Años después, documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que luego intentaría eliminar, revelarían cuán alarmados estaban realmente los soviéticos. Para muchos en Occidente, esto fue una sorpresa. Este episodio tuvo consecuencias importantes. Uno de los efectos más significativos fue en la percepción del propio Ronald Reagan. Tras conocer lo ocurrido, comenzó a cuestionar la idea de que la Unión Soviética actuaba de manera puramente agresiva. Y empezó a comprender, un poco tarde a mi opinión, que estaban actuando desde el miedo. Ese cambio de perspectiva fue clave en los años siguientes, especialmente en el acercamiento con Mikhail Gorbachev, que eventualmente contribuiría al fin de la Guerra Fría. Able Archer 83 nos deja varias lecciones profundas. Primero, en un mundo armado con armas nucleares, la percepción puede ser tan peligrosa como la realidad. No importa si algo es un ejercicio o un ataque real, lo que importa es cómo se interpreta. Segundo, la falta de comunicación entre potencias puede escalar tensiones de manera exponencial. En contextos de alta desconfianza, el silencio no es neutral, es meramente combustible. Y tercero, el miedo puede ser tan poderoso como la ambición. A menudo pensamos en las guerras como actos de agresión calculados, pero el Able Archer nos recuerda que también pueden surgir errores, malentendidos y decisiones tomadas bajo extrema presión. En última instancia, este episodio es un recordatorio inquietante de lo frágil que puede ser la paz. Durante esos días de noviembre de 1983, el mundo estuvo al borde de un conflicto que habría cambiado la historia de manera irreversible, no por un acto deliberado, sino por la posibilidad de una interpretación equivocada. Y quizás esa sea la lección más importante de todas. En un mundo donde el poder de destrucción es absoluto, la verdadera amenaza no siempre es la intención de atacar, sino el miedo de ser atacado primero. Si disfrutaste este video, dale like, suscríbete y deja tu comentario. Y si no te gustó, igual suscríbete, dale like, comenta. Hasta la próxima.